Hola, soy Javier Ibarreche y estoy aquí con Óscar Genada y Maya Zapata de la nueva serie de Star Plus, Horario Estelar. Maya, Óscar, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo. Quería empezar preguntándoles, bueno, esta serie, por ponerlo en términos muy simples, trata sobre el poder, ¿no? El poder de un periodista sobre la gente que confía en él, el poder de una productora que controla un programa importante. ¿Cómo trabajaron ustedes como actores la relación de poder entre sus personajes, que se va modificando a lo largo de la serie? Yo creo que esta relación de poder en realidad no es tal, pues, porque tienen una relación bastante horizontal, ambos. Si bien él es la estrella a ojos del mundo, él es el que tiene un poder, pero el poder no lo ejerce sobre mí, sino lo ejerce sobre un montón de gente que escucha todas las cosas que tiene que inventarse. Sí, digamos que dentro de la oligarquía, de la información, del sistema. El poder se ejerce sobre mi figura, ¿no? Y yo la ejerzo como líder de opinión sobre el espectador. Pero lo nuestro es más colegueo, ¿no? Estos dos personajes estuvieron juntos en guerras, es más una amistad que una lucha de poder, ¿no? Entre ellos es más... Es todo lo contrario, que justamente esa es la cosa complicada, ¿no? Ellos han construido esta relación muy horizontal, que hay mucha lealtad y mucho cariño de por medio. Y este cambio que de repente Julia está viendo en Ramiro, pues la pone en jaque, por supuesto, porque ella es una mujer de valores muy firmes y de una lucha por su vocación muy clara y muy contundente. Entonces, claro que eso la pone más en jaque, pero en una forma más íntima, pues, más de cómo pues, se ven afectar las relaciones humanas cuando estamos en crisis. Claro. Óscar, tu personaje, Ramiro, se ve envuelto en una mentira que crece de manera desmedida. ¿Es Ramiro un villano o es algo más? Bueno, el villano, que es aquí un término muy archiconocido en, digamos, todo el mercado latino, en Europa no lo tenemos tan definido. Es decir, el villano... Aquí hablamos sin faltar a nadie, a grandes rasgos, para que nos entendamos todos. Pero el villano tiene que ser malo desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? Claro. Y yo vengo de que el villano es el que menos pinta de malo tiene. Es el que va con traje y corbata y huele bien. Entonces, ese arco de la villanía, digámoslo así, para mí es extensísimo. Y para mí quizá el juego está en... la grandeza está en que durante 23 horas, 59 minutos parezca bueno y un minutito sea un villano. Ahí me encuentro mucho más la riqueza y la empatía, digamos, en el personaje. Y yo a Ramiro del Solar no lo veo un villano. Yo a Ramiro del Solar lo veo, además, un tipo ejemplar. Falta la honestidad, obviamente, a su mujer y a su hija y a la gente que tal, siéndole infiel. Pero dentro de eso, el tipo no tiene ninguna maldad más alejada a eso. Sí. Es su gestión. Una vez... Una gestión emocional, como las pelotas. Jack Sparrow dijo, el problema no es el problema es cómo te enfrentas tú al problema. Claro. Pues yo creo que lo que le pasa a Ramiro del Solar es algo así, ¿no? Es cómo se enfrentó en ese problema que en 5 segundos tiene que decidir, ¿no? Claro. Tal cual. Y acaba de decir una cosa que es muy cierta, que es esta forma... Nosotros vemos a los villanos porque hemos sido educados con las telenovelas, ¿no? Claro. El bueno y el malo, ¿no? En extremos opuestos. Exactamente, que son muy estereotipadas y que son muy chiquitas, ¿no? Y muy torpes narrativas. En cambio, creo que esta serie lo que plantea es una profundidad mucho más clara en los personajes y en los conflictos. Claro. Maya, tu personaje Julia, en esta ocasión te toca interpretar a alguien que trabaja detrás de las cámaras. Sí. Y además alguien que trabaja en el periodismo. Me imagino que ustedes en su carrera como actores más de una vez habrán enfrentado a periodistas que pues tratan de meterse demasiado en la vida de uno. ¿Qué se siente ahora trabajar un personaje que está no solo detrás de las cámaras, sino del lado además del periodismo y no del artista? Pues fíjate que yo quise representar a una mujer íntegra, pues, ¿no? O que por lo menos intenta hacerlo, porque ella sabe que está trabajando para el poder. Claro. Y el poder, pues, dicta la norma y la línea y la tendencia. Entonces es una mujer que sabe perfectamente el mundo al que pertenece y que es un mundo que manipula la información, porque es así. Y siento que estos dos personajes dentro de ese universo están intentando hacer lo mejor que pueden. Y Julia, sin lugar a dudas, es una mujer de poder que está detrás de las cámaras. Es como detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que antes solamente se veía en el terreno de lo familiar y lo íntimo y que hoy se traslada al trabajo y entonces lo vuelve una cosa muy interesante de observar.
pero sin lugar a dudas ella intenta hacer lo mejor que puede con lo que tiene, que es un poco también la necesidad de los periodistas. ¿Cuántas preguntas han hecho durante tantísimo tiempo porque creían que era lo normal? ¿Y cuántos periodistas hoy están cambiando su manera de pensar, de ver cómo cambia su verdad y cómo intentan meterla, filtrarla en un mundo que les dice que no pueden hablar de ciertas cosas, que también es una cosa de lo que habla esta serie? Sobre eso, ahora sí que el periodismo en México es a veces llamado el cuarto poder, ¿no? Después de los tres poderes en que se divide el gobierno. En el mundo. Y en el mundo en general. Sí. Y en esta historia, en un mundo en el que cada vez los poderosos abusan más de su poder para salirse con la suya, pues el periodismo es como la última línea de defensa. En esta serie vemos eso, pero también vemos qué pasa cuando el que ejerce ese poder empieza a ver por su propio beneficio para salirse con la suya. Un poco la pregunta a lo mejor es demasiado abierta, pero ¿por qué es importante contar una historia como esta? Pues porque está pasando, porque nos pasa, porque eso que vemos en la información todos los días, en los noticieros, en las redes sociales, en lo que se dice públicamente, tiene una influencia directa en nuestros criterios y en la forma en la que interpretamos la realidad. Nos sirve para fortalecer prejuicios o para romperlos también. Claro. La información hoy se manipula, yo creo que de forma más descarada que nunca. Y plantea un conflicto social que es muy de nuestra época y por lo tanto esta serie es necesaria para cuestionar eso. Claro. Y bueno, finalmente, Oscar, leí por ahí una reseña que conectaba el personaje de Ramiro con un mago escapista, como un poco la dinámica de le tiene que salir su truco para librar la situación. ¿Trabajaste desde ahí el personaje o desde dónde construiste un poco esta figura de Ramiro, que es, como bien decías, un personaje muy complejo? Bueno, me encuentro con un personaje del cual no tiene un plan. Y ese no tener un plan, bueno, tiene un plan a medida que surge que se desarrolla la serie, pero de primeras él no tiene un plan. El capítulo 1 él no tiene un plan. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo por qué tener un plan. Mi personaje no tiene por qué saber que va a haber un plan. Entonces, lo que sí que tenía consciente en la escena del capítulo 1 en la que su vida va a cambiar es que después de esa mentira vendrán 50 más. Eso es algo que es evidente y eso es lo único que le da tiempo a pensar, yo creo, a Ramiro del Solar en esos 5 segundos que tiene que cambiar su vida. Es que sabe que esa mentira va a llevarle a muchísimas más, pero cómo planear esas es improvisado. Sí. Pues bueno, Maya, Oscar, les agradezco muchísimo su tiempo y felicidades una vez más por el estreno de Horario Estelar. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias.